para implementar con clases. ¿Sí? Estos son ejercicios que los fuimos viendo en años anteriores. Con el profe Gustavo van a implementar lo que es el modelo de clases en StarML y también la codificación en Visual Basic, ¿sí? Como para que vayan tomando impulso, ¿sí? Con la programación. Los ejercicios básicamente consisten en una interfaz gráfica, así como la ven acá, y la implementación de una clase, en principio. Una clase, y aquí, con las consignas, donde nos dicen, por ejemplo, el nombre de algunos métodos que se espera que se implementen en esa clase. ¿Sí? Una es fácil, la del triángulo, la siguiente la del quill, y la última es la de CBU. ¿Sí? Pero antes de eso, quisiera compartir con ustedes algunas convenciones o algunos acuerdos, no sé cómo llamarlo, en código fuente, ¿sí? De la manera en que vamos a escribir nuestro código fuente. Estilo de codificación. El código debe usar indentación, ¿sí? No espacios. Es decir, los tab vamos a utilizar siempre para separar las escrituras. Hacemos un tab y escribimos adentro, ¿sí? No debe haber un límite estricto en la longitud de la línea, ¿sí? No debe haber. El límite debe estar en 120 caracteres y las líneas deberían tener 80 caracteres, ¿sí? Tampoco líneas kilométricas. Si la línea de código que vamos a escribir es muy larga, la cortamos y la seguimos abajo, ¿sí? Tanto la visibilidad como el tipo de datos deben estar declarados en todas las propiedades y métodos. ¿Sí? No va eso de dim, variable, o sub, procedimiento, ¿sí? Función, tal. Si bien sabemos que si nosotros declaramos con la palabra reservada dim un atributo, ese atributo, ¿qué es? No. ¿Qué visibilidad va a tener? Público. ¿Sí? Entonces, tenemos que explicitar eso. No tenemos que dejar que el entorno de desarrollo decida por mí, sino que yo tengo que explícitamente decir, ¿sí? Esto es público, esto es privado, esto es protegido, esto es lo que sea, ¿sí? Como así también el tipo de datos, string, sea lo que sea, as tal cosa, ¿sí? Vamos a declarar de esa forma las variables. Las palabras clave y las estructuras de control deben tener un espacio después de ellas. Las llamadas de los métodos y las funciones no deben tenerlo. Deben, no deben. No necesariamente. ¿Sí? O sea, mientras while, espacio, y sigo escribiendo lo que está dentro del while. ¿Sí? En cambio, para los métodos y las funciones, no necesariamente. Puedo seguir, o sea, declarar el método y inmediatamente continuar con la implementación. ¿Ah? Clases, constantes, campos, propiedades y métodos. Las clases, los nombres de las clases se deben declarar con la notación static case o Pascal case. Esto quiere decir que vamos a tener, por ejemplo, una clase que, si se compone de dos palabras, la primera letra de cada palabra tiene que ir con mayúscula. ¿Sí? No hay una clase todo en minúscula o con mayúscula. ¿sí? Por ejemplo, o todo en mayúscula. ¿Sí? Calculadora científica, ¿vieron? Calculadora científica.
¿Está? Los nombres de las clases, estructura, módulo, propiedades deben empezar con un sustantivo, como, por ejemplo, nombre y apellido. ¿Está? Las constantes deben declararse en mayúsculas con guiones bajos como separadores. ¿Se entiende? Constante de clase procedimiento. ¿Sí? O sea, si yo veo una palabra escrita en mayúscula, interpreto que es una constante. ¿Sí? Los campos deben declararse usando la notación standard o package case, de la misma forma que, por ejemplo, nombre y apellido. En C o en Java esto cambia, es camel case se llama. Es la notación donde la primera palabra se escribe con minúscula, ¿sí? La segunda también. Y la... pero qué hombre. Así es. ¿Sí? La primera palabra se escribe en minúscula y las siguientes con mayúscula. Eso se llama camel case. Evitar usar prefijos en los nombres, pero, sí, eso habíamos, ayer por ejemplo vimos que ponía el guión bajo, ¿sí? Que lo usa visual también, pero en general, digamos, ¿no? Tratemos de mantener una cierta nomenclatura, ¿sí? Los nombres de los métodos deben empezar o deben comenzar con un verbo en infinitivo. Guardar archivo, buscar persona, validar datos, tomar datos de pantalla, etc. Los nombres de los parámetros se deben declarar en camel case, si quieren, o utilizar la misma nomenclatura de standard o pasta case. ¿Sí? Camel case es el que le decía recién, la primera palabra en minúscula y luego las siguientes con la primera letra mayúscula. Eso. Y si por ahí tienen que nombrar algún control o algo, o sea, algún control de los formularios, utilizar 3 letras para identificar al elemento. LBL para los labels, por ejemplo. No sé qué otro más. TXT. Estas obviamente que son recomendaciones, ustedes las pueden seguir o no, ¿no? O sea, el año que viene con recursos Van a seguir sí o sí. Ejercicio base de programación 3. Por ejemplo, acá. Si tenemos que nombrar por ejemplo, aquí, a número de cuenta, vamos acá a donde dice nombre, ¿sí? Y vamos a poner como TXT, número, ¿sí? O número de cuenta, TXT. ¿Sí? Un prefijo con un prefijo. O, por ejemplo, acá, CMB o CBO banco. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es más simple cuando yo vengo al código, o sea, ya sé que CBO banco es un combo. Label 2, por ejemplo, click, no me dice nada. Entonces, ¿cuál será el label 2? LBL sucursal.
Entonces en el código doy referencia a le piqué en el claro, está ahí. Bueno, ¿a qué le puse? Al formulario le puse. ¿Sí? Este era FLM CBU. ¿Ah? Ustedes verán. ¿Ah? Entonces acá me refresca ahí. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Hagan los ejercicios porque va a influir en la nota. ¿Sí? La presentación. Vamos a ver cómo hacemos esa presentación. ¿Sí? Así que háganlos. Por ahora son 3. Triángulo. Hay que validar el triángulo, ¿sí? Hay un algoritmo que me permite a mí saber en función de los lados si es un triángulo al principio y en función de los lados, con este algoritmo que está aquí, poder calcular el área de ese triángulo. ¿Sí? Ya lo vimos el año pasado el cuatrimestre pasado en programación 2. Calcular área y calcular el perímetro, la suma de los lados. ¿Ah? Una visualización tentativa de la interfaz sería esta. ¿Se entiende? Quill. Verificar el quill. Yo ingreso aquí en quill. Verifico. Me tiene que decir si es válido o no. Y si ingreso un documento y el sexo, me tendría que generar algo ahí. ¿Sí? El algoritmo para calcular el dígito verificador del quill es este, que está acá, explicado. Este prefijo que está aquí depende de si es varón o mujer. En principio no nos vamos a complicar, 20 para el masculino y 27 para el femenino. ¿Sí? O sea, puede ser 27, puede ser 23 y 24 también. Pero vamos a simplificarlo en 20. 20 para masculino y 27 para femenino. ¿Sí? Llamamos al método generar quill. ¿Sí? Luego, CBU muy parecido. Vamos a trabajar para generar la CBU de Banco Nación y Banco Formosa. Aquí está el algoritmo de cómo se verifica si una CBU está bien conformada, digamos. Hay que calcular estos dos dígitos y un algoritmo que me permita generar CBU para el Banco Formosa, cuya sucursal es 315. Esta sucursal es, perdón, la entidad es 315 y la sucursal es 0 para el Banco Formosa. Obviamente vamos a necesitar un número de cuenta, ¿no? Válido. Para eso hay acá 6 ejemplitos que lo pueden usar para validar, digamos, su algoritmo. ¿Ah? Simplemente eso. Recuerden, en la interfaz gráfica
solamente interacción del usuario con los controles. ¿Sí? Nada de esto acá. ¿Sí? Todo en la clase. ¿Se entiende? Y ¿qué más? Eso no más. No, distintas. O si quieren hacer una solución y 3 proyectos, o sí puede ser, ¿no? En una misma solución, mira, así. Así cualquiera se hace. Genera una solución y después le van agregando otro proyecto. Agregar nuevo proyecto. ¿Sí? Agrego un nuevo proyecto y me va a crear, ¿sí?, una nueva aplicación Windows Form. Y aquí tengo, ¿sí?, puedo tener el proyecto triángulo, CBU y Wii. ¿No? Le dije que va a incluir en la nota la presentación del ejercicio. ¿Sí? Individual, digamos, ¿no? ¿Está? ¿Tienen El enunciado está en el drive. En la carpeta que dice ejercicios. ¿Eh? ¿Ven? ¿Entienden? Vamos a alistar un UML. ¿Vos tenés? Sí. ¿Vamos a tener? Le va a volver al teclado. ¿Eh? El teclado. Agreguen ese. No, pero vas a hacer. Agreguen ese. ¿Qué estás haciendo? El modelo de clase ese en la solución. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? ¿Un modelo de clase primero? Agreguen el modelo de clase que le va a mostrar el profe, que van a hacer juntos a la solución. ¿Qué están queriendo hacer? ¿Están abriendo el grupo de medios? Están desesperados por codificar, ¿eh? Son programadores. Eso para que estén ocupados en la semana. Ahora hay que pensar. Bueno, primero necesitamos que leer varias veces el enunciado, ¿sí? Y en base a ese enunciado ir armando nuestro diagrama de clase, ¿sí? ¿Vos tenés internet? Sí. Porque tenemos la posibilidad de que bajando un plugin nosotros el diagrama de clase lo podemos exportar a código fuente, al menos yo lo tengo en mi compu, así ya. Ahí está, ya lo instalé. ¿Ya lo instalaste? No, este C++, CCRC numeral. Bueno, Java, Python. Ahí, ¿Vale? ¿Vale? ¿Vieron? C numeral. ¿Cuál era el...? PHP. Me
lea el teclado. Sí. Pero acá no tiene un... Acá tiene un scroll. ¿El 3? No, el 3 es el teclado normal. El teclado. Bájale nomás, ya le vamos a montar C por acá. Poner C mayúscula. Ok. Está complicado el teclado. Sí, por eso le dije, el teclado es un quilombo. Sí. No busca con uno solo. Aunque vaya un blog de notas, igual. Voy a poner el teclado. ¿Dónde mierda, no? Acá, ¿no? No. Y si la barrita más abajo, ¿Eh? que le mueva la barrita más un poquito más abajo. Qué bueno. ¿Dónde abajo de todo? Aquí en abajo de acá. ¿Verdad? Cerrado eso. Hola. Apagar este número. Vale, sí. Chau. La abrió. ¿Tardará mucho? ¿Ah? Empecemos a acostumbrarnos entonces a... ¿Ya está? Ah, buenísimo. Entonces empecemos a acostumbrarnos a usar la herramienta, ¿eh? Y la tenemos como parte de la documentación de nuestro software. ¿Sí? ¿Con cuál comenzamos? Con el más fácil. Que yo cuando estaba explicando le estaba mostrando a Enzo que estaba con el tema de la tormenta y No, pero. vieron que yo estoy estudiando lo de energía renovable, cambio climático. Entonces me bajé dos aplicaciones, una alerta huracán y uno de la NOAA de Estados Unidos. Todo el día mandándome, ¿cómo es? Alertas, claro, porque yo le puse que estoy en la zona del Atlántico, entonces me dice si estás, por ejemplo, antes que llegue a la... lo de los huracanes. Claro, creo que compartí. Hay 3 huracanes en el Atlántico, ahí en la zona. Y el Irma, el huracán Irma, categoría 5, pulverizó Barbados. Y pasó por Puerto Rico y ahora Puerto Rico recibe una alerta recién vi del huracán José, que ahora está categoría 4. Pues imagínate, pasó el de categoría 5 y después pasa el de 4. Bueno, o sea que estaba en eso y me perdí de las especificaciones del problema. Así que, ¿quién lee? El triángulo. ¿El triángulo de la Bermuda? Se solicita utilizar el concepto de abstracción y encapsulamiento para describir la clase. Con sus métodos se aplica. Reducir también la visibilidad de cada mismo. VSP implementar métodos de acceso a los atributos. O sea, implementar los métodos genéricos. ¿Qué es eso, mira? Validar triángulos,
verifica que los dados ingresados forman a un triángulo, calcula el área, realiza el cálculo de área, el estado del objeto, se creó el algoritmo de cálculo de área y el resultado. O sea que el triángulo. Bueno, entonces, fíjense que vamos a suponer que nos ponemos en traje de analista. El analista ya hace una generalización, como les decía. Si yo tengo un triángulo, una clase triángulo, vamos a agregar acá, agregar ya, aquí es donde dice clase, ¿sí? Ya agregamos la clase triángulo. ¿Sí? ¿Ok? Si yo ya empiezo a hacer generalizaciones, saben que triángulo, de manera genérica, como dentro de qué lo puedo ubicar. ¿Dentro de qué otra clase puedo decir? ¿O a qué clase pertenece el triángulo? Figuras geométricas. Bien, bien. Figura, ¿está bien dicho? ¿Está bien? Donde va a estar el cuadrado, el rombo, Entonces, acá una figura. Otra clase. Otra clase, perdón. Una figura. Otra clase, ¿sí? Figura, así seguir, y ahí mayúscula le haga G. Figura geométrica. ¿Así era la nomenclatura? Sí. Sin ese. Bien. Bajarle más triángulo así. Bajo más. Sí. Bueno, hay una relación, o sea, yo la tengo que relacionar a la clase triángulo con figuras geométricas. Hay una relación que dice generalización, esta. La generalización entonces va de triángulo a figuras geométricas. O sea que yo estoy diciendo, esta lleva la frecuencia. Desde acá pinchar. Acá que- 1, 2, 3, probando. Generalización. Y ahí arrastro. De acá, sí, hasta acá. Ahí está. Hasta le puedes dar una descripción a la relación. ¿Sí? Pero básicamente lo que esto me está diciendo es que la clase triángulo de manera se generaliza, ¿no es cierto?, con figuras geométricas. O bien, implementado en el código fuente, se dice que la clase triángulo hereda los atributos y los métodos de la clase figura geométrica. ¿Ok? A ver, entonces ahora tenemos que empezar a pensar de la siguiente manera. Estamos pensando en orientado a objetos, ¿sí? Una figura geométrica, ya sea un triángulo, un cuadrado, un rombo, ¿qué atributos tiene o qué atributos comparten todas esas figuras? Porque nosotros podemos poner acá cuadrado, podemos poner acá rombo, ¿sí? ¿Se entiende? Yo hice esto a manera de ejemplificar lo que es un diseño orientado a objetos, ¿sí? Porque tranquilamente yo puedo programar con la clase del ejercicio, yo tranquilamente la puedo programar con la clase triángulo y lo resuelvo, no hay problema. Pero quería hacer con esto para que ustedes tengan la experiencia, ¿no? Para este ejercicio no hace falta que agreguemos otras clases hijas de figuras geométricas, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, pero sí
si nos ponemos a pensar en las figuras geométricas que tienen. Lados, ¿sí? Área. Que podría ser la cantidad de lados que tienen. Tenemos la cantidad de lados. ¿Sí? Área. Base de altura. Radio. Medidas es. No, lo que pasa en medidas es un dato no atómico. Es medidas. ¿Qué es medidas? Cantidad de vértices. Bueno, esas empiezan a ser entonces atributos o atributos, ¿sí? Que van a ir en esta sección. Ay, que toma el mando alguien que no haya bebido. Acá en esta. Ahí, no. Bajar un poquito esta ratita. No, baja todo. Las resisto. Sí. No, pero baja todo. Yo le uso cada tanto al hacerle clic derecho, add atributo. ¿Sí? Y ahí empezamos, ¿no es cierto? A colocar un atributo. Área. Perímetro. 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 ¿Sí? Área. ¿Sí? Será otro. Ojo. A ver, dale. Perímetro. Por eso que alguien que esté más. Perímetro. Dale, otro. Área. ¿Está bien área? Pero área Área o superficie. Área o superficie. Epa. ¿Cómo? ¿Y crean métodos? Área, superficie, perímetro. Puede ser. El cálculo del área puede ser. El método sería como un verbo. ¿Sí? Calcular área sería. ¿Está bien? Pero podría ese método estar modificando esa propiedad. ¿Ok? O sea, si nosotros necesitamos un método para actualizar esa propiedad, sí, calcular área, calcular perímetro. ¿Está? Serían los métodos. Lo que quiero que quede claro es que todo lo que nosotros vamos colocando en la clase madre va heredando la clase hija. diana. ¿Sí? ¿Está bien? Base, altura, todo. Así que seguí nomás. Lado, ¿no? Martín, tú ya, sin que esté guardando, ya como que me está saliendo urticaria. Sí, que yo la hice. Lo que nos costó hacer eso. Otro que estaba comando. Guardamos bastante. Acostúmbrense a guardar cada. Bueno, está. Poner una carpeta más o menos Sí. como Dios manda. ¿Cómo va a ponerla de Python? Nada que ver. Programación 3 y adentro de programación 3 hacer una carpeta diagramas de clase. Esos diagramas de clase el año que viene lo vamos a ver más en detalle en análisis 12. Bueno, triángulo. Bueno, para ir, por ejemplo, jugando con el start, anda file export HTML2 en la misma carpeta, como le estoy haciendo laburar. Dale ahí. ¿Qué dice? Fallos. No sé por qué. ¿Algo no le gustó? ¿Dónde era? Se me perdió. ¿No?
No, se ve que algo no le está gustando de esto. Sacar el atributo de Este atributo. Ahora parate en un atributo y vení acá. Yo no veo acá ese tema. Pero ¿tenés algún lugar donde puedes poner qué tipo de atributo es? La tipología. Name, perímetro, store type. Bien, no tiene nada. Perímetro. Está guardado. Documento. Elegile. Me parece. Una de las cosas que puede ser de que tiene espacio en la carpeta, el nombre de la carpeta. Bueno, creo que sea eso, pero fíjate. A mí me habló esto. Por eso, sacale. Claro que un programador ponga espacio en la carpeta, en el nombre de la carpeta. Único. F2. Ahí está. Da igual. Algo no le está gustando acá. La Y primera a ver, carpeta. probá Export. No, ahora anda. Tools. C#. Generar código. Elegí este. Y ahí dale OK. Cargar, cambiar de tema. Bien. Ahora andate en tu explorador. ¿Vieron lo que estamos haciendo? Bueno, acá ya abrilo con lo que quiera, con el Visual Studio o con el blog de notas. Vieron que ya, lo que tenés ya un código fuente en C#, un posible código fuente en C#, donde ya lo que está tratando es de implementar en el código fuente lo que está en el diagrama de clase, ¿sí? O sea, básicamente, ¿cuál es el paso que estamos haciendo? Volver al start. Estamos haciendo el paso que quizás en el mercado o lo que nosotros conocemos, algunas consultoras sí ya lo tienen bien aceitado y otras no tanto por la urgencia. Pero fíjense, ¿hace cuánto que estamos con esto? Hace poquitos minutos. Y ya estamos con un diseño pobre, ¿sí? Pero desde acá ya estamos yendo hacia una documentación en HTML, ¿sí? Y a su vez un esqueleto de código fuente. En C#, puede ser en Java, puede ser en Python, ¿vieron? Entonces acostúmbrense de que el diagrama quede acá, ¿sí? Porque si por alguna razón tienen que pasar a otro lenguaje, tienen la posibilidad ya de generar una estructura, un esqueleto, ¿sí? No esperen que el StarWML o bien este tipo de herramienta
le genere todo el código fuente y con eso ya estamos. Y ya tenemos un software listo para implementar. No, sería mágico eso, ojalá. Pero en este momento no, al menos hasta donde yo vi no. Sí sé que el Visual Studio tiene también para hacer lo mismo, ¿sí? El que con licencia creo que es, tiene para hacer lo mismo, para hacer los diagramas de clase, y ahí como ya está todo en Visual Studio, ya bastante te genera el código, ¿sí? Lo que sí yo no vi de acá del Star UML es que te respete esta relación. En este caso, cuando yo paso del diagrama de clase a el código fuente, tendría que implementar esta clase como una clase que tiene una herencia de la clase figura geométrica, ¿sí? Bueno, eso no lo hacen, lo tenemos que nosotros tipear, ¿sí? Son pequeñas cosas que hacen al código. Si nosotros no tipeamos la herencia en el código fuente, no, es una clase solitaria, ¿sí? ¿Qué nos permitirá el diagrama de clase? Observar, por ejemplo, si yo tengo una clase que está acá solita, es muy raro eso. Realmente en un sistema, la mesa está parada, la mesa está para apoyar la node esto. O sea, todos los objetos medianamente se relacionan y son clases de algo, ¿sí? Es muy difícil encontrar en un ámbito, en un sistema dinámico, una clase que no se relacione con nada. ¿Entienden? Entonces, si yo estoy teniendo eso en mi diseño, tendría que preguntarme ¿para qué lo tengo? Y si tengo la respuesta, seguramente está faltando la relación. Y si no tengo la respuesta, esa clase está de más. ¿Ok? Bueno, podemos seguir entonces. Y podemos poner algunos métodos, y seguramente el triángulo tendrá algunos métodos o algunas situaciones particulares. ¿Sí? ¿Se entiende? Les dejo a ustedes a ver qué piensen, qué puede ser. Tiene 3 lados. Tiene 3 lados, sí. Pero por ejemplo que no tiene un cuadrado. O no tiene un rombo. ¿Hipotenusa? Pero no da igual. Una hipotenusa. ¿Sí? ¿Qué más? No tiene ángulo de 90. Porque el cuadrado tiene ángulo de 90. Claro, entonces tendría que ver algún atributo, por ejemplo, si es un rectángulo o no. ¿Se entiende? Ese podría ser un atributo del triángulo. Por ejemplo, perdón, los atributos van acá. ¿Por qué? Porque un cuadrado directamente no es rectángulo. No es un triángulo rectángulo, perdón. ¿Se entiende? Y a nosotros nos interesa si el triángulo es un triángulo rectángulo o no. ¿Por qué? Porque si es rectángulo, ¿qué pasa? En medio. ¿Eh? Tiene 3 lados. No. Ahora voy a llamar. No está grabado. Hola, ahí te mando una a la secundaria. No. ¿Qué tiene el triángulo rectángulo que tiene el otro triángulo? Un ángulo de 90 grados. ¿Y eso qué implica? Se vale hasta Pitágoras la tumba y va a tonguear a cada uno. ¿Quién está dando función de distancia? No se esconde, ¿Quién está dando función de distancia?
¿Nadie? ¿Diego? Vamos a probar. Dale, es un momento. ¿La hipotenusa? ¿Eh? ¿La hipotenusa? Sonó muy poco creíble lo que toma. ¿La hipotenusa, no? Diego, ¿qué pasó? Dale, habla. ¿Nadie? ¿Ni idea? ¿Ni idea? ¿Y cómo pasaron relación 2 con un programa que hace función de distancia con cero con triángulo, rectángulo y el cálculo de la hipotenusa? Me pregunto yo, ¿no? ¿Nos equivocamos los profes en ese pasado? No, catética de hipotenusa. Claro, eso tiene un triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Y para qué lo podemos usar? La hipotenusa es la distancia entre qué? Entre los catetos. Entre los dos puntos. Los dos puntos. A y B. Bien. Bueno, entonces de ahí se pueden desprender atributos para la clase triángulo. ¿Sí? Así que les dejo a ustedes a ver si le ayudan a Martina a llenar atributos que son generales y atributos específicos de la clase triángulo. Los generales, ¿a dónde van a parar? Allá en figura geométrica. La clase padre. La clase madre. Y el triángulo puede ser cateto, dos catetos y un atributo que se llama hipotenusa. ¿Y el problema que les pide? La suma a los lados. El área la que tiene el área. El área es la suma a los lados. Está la fórmula incluso. Ojo, el área está arriba. ¿Eh? ¿Todas las figuras geométricas tienen área? Todo lo que está dentro de la figura. Dale, googleé, tenés enfrente de la computadora, está en internet. ¿Qué estás queriendo adivinar? Sí, soy el área ¿No de sabés? ¿No sabés? nuestra ¿Qué figura. haces? Base por altura ¿La dividida por planta, altura. pasaste primaria y secundaria, no aprendiste? Hay que Sí, googlear. pero ese es el área está en figuras geométricas. Propiedades. Ese que hace petrificado, miraba a algún lugar así, esperando que no haya. Agarren Google, googleen, investiguen. Van a pretender que Sí, todas las figuras geométricas tienen áreas. Buenísimo. Entonces también que les diga área en figuras geométricas. ¿Ok? Ahora, yo no puedo poner otra vez en triángulo una propiedad área, pues, porque la hereda de la clase de figura geométrica. ¿Ok? ¿Entienden? Pero, ¿qué? Pues un método Un método de triángulo. la clase triángulo. Bien. Porque cómo se calcula el área de la clase triángulo no es igual a cómo se calcula el área El cuadrado. de un cuadrado, me imagino. ¿Cómo se calcula el área del triángulo? Base por altura. ¿De cuadrado? Base por altura. Triángulo. El triángulo dividido 2.
¿Tienen idea por qué eso? Porque el triángulo es la mitad de un cuadrado. Buenísimo. Es un rectángulo, ¿no? Un Sí. rectángulo. Después un cuadrado, o sea, Sí. la altura y la base. ¿Sí? O sea que acá tenemos la altura y acá la base. Si multiplicamos, estamos. ¿Sí? Es como sumar todos los puntitos de esto. ¿Sí? Ese es el área del cuadrado. Hacen intersección al hacer esa multiplicación. Entonces, para calcular el área de esta figura es igual a base por altura. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Si la dividimos por 2, o sea, si hacemos esto, obtenemos 2 triángulos rectángulos. ¿Está bien? El de arriba y el de abajo. Entonces utilizamos el base por altura del rectángulo y lo dividimos por 2 para saber el área de este triángulo. ¿Sí? ¿Está bien eso? Sí. ¿Está bien? ¿Por qué era dividido 2? Bien. Ahora, ¿no es lo mismo? ¿O sí es lo mismo si es así el triángulo? Entonces, googleen área de triángulos, triángulo isósceles, área de triángulo caleno. No sé, digo yo, porque yo ahora no me acuerdo, porque esto funciona para un triángulo rectángulo. Sí sé que esto lo puedo dividir en 2. Y ahí sí tengo 2 triángulos, pero no sé si para todos los triángulos puedo hacer esa estrategia. Para ese triángulo se suman los 3 lados y se divide por 2. ¿Cuál? Para ¿Para el área? Sí, ¿Se suman los 3 lados y se divide por 2? sí. Acá, San Google. ¿Para cualquiera? No, para ese. ¿Qué sería ese? ¿Un escalero? ¿Un isósceles? ¿Qué es? ¿Qué sería ese? Equilátero de todos lados iguales. Equilátero de los 3 lados son iguales. El isósceles es cuando los resultados tienen la misma longitud y los ángulos opuestos a esto es de la misma medida. Bien. Ahora, estamos entonces aprendiendo mucho. Estamos recolectando o investigando sobre triángulos, ¿no es cierto? Sobre triángulos y sobre figuras geométricas. ¿Ustedes coinciden conmigo en que si en este momento estábamos programando, íbamos a estar a la deriva poniendo código fuente? ¿Coinciden conmigo? Sí. Eso nos iba a costar mucho tiempo después. Entonces, de vuelta, tenemos que terminar este diagrama de clase. Cuando termina el diagrama de clase y van a la codificación, fluye la codificación. Así que les dejo a ustedes que vayan completando cuáles serían los atributos de la clase triángulo y cuáles serían los atributos de la clase figura geométrica. Figura, no, sin ese, figura geométrica. Singular. Incluso en el ejercicio que te dio Lebre te tira una ayuda, te tira una fórmula. Fíjense qué involucra esa fórmula. Ahora sí lo que les pido es que ya
alumno de programación 3 tendría que estar participando para decir poner en tal lugar en la propiedad tal, sacar esto, hacer método, todo, ¿eh? ¿Cuántos somos? 20 cerebros y que nadie aporte, o sea, están uno o dos así aportando, ¿eh? Así que les pido a los 20 o sea, imagínense si son 20 y cada uno, si son 20 y cada uno aporta una propiedad, tenemos 20 propiedades de triángulo. ¿Eh? O sea que hagan el esfuerzo porque lo que le estamos pidiendo simplemente que estén a una altura no mínima para decir, bueno, son alumnos que pueden estar en programación 3. Uno de los atributos puede ser que se ingrese si verdaderamente tienen 3 lados. O sea, sí, pero acá dice figuras geométricas, no dice triángulos. ¿Cómo sabemos que es triángulo? ¿Cómo sabemos que es cuadrado? ¿Cómo sabemos que es redondo? No, pero acá estamos diseñando, eso es más para la implementación. Cuando estamos diseñando y pensamos, por ejemplo, en un triángulo, en la clase de triángulo sabemos que ya tiene 3 lados. Cuando pensamos en la clase de figuras geométricas, no sabemos cuántos lados tiene. ¿Entienden? Entonces, en figuras geométricas no podemos poner como atributo lado A, lado B o lado C. Porque no puedo generalizar eso para todas las otras figuras. ¿Se entiende? Entonces, quizás si yo necesito el valor de cada lado del triángulo, sí puedo poner como atributo lado A, lado B, lado C. Porque todos los triángulos tienen lado A, lado B, lado C. ¿Cierto? Si hay un triángulo que no tenga esas 3 propiedades, no podría, ¿no es cierto? O sea, puede ser el ángulo que tiene los 3 ángulos, los valores de los triángulos. Todos son iguales y 90, pero... Los valores de los ángulos te dan mucha información. O sea que pueden estar como atributos. ¿Cómo? ¿Qué sería dimensiones? ¿Qué ángulos? La conjunción de 2 lados. La intersección, sí. La amplitud que forman los dos. Acá tenemos ángulos. Ángulo, entonces. Sí, qué lindo sale el 4. Ah, ¿lo del doble 4? Ah, bueno. Pues, Bueno, hoy estamos, jugando un poco con el tema de las clases, o sea, de la herencia, por decirlo así. Entonces, cuando uno está diseñando, va pensando y saber qué atributos son generales y qué atributos son específicos. Esa es la pregunta que voy respondiendo. Si yo tengo, por ejemplo, área, un triángulo tiene área, un cuadrado tiene área, un rombo tiene área,
lo subo a nivel área como atributo a nivel figura geométrica. Lo mismo sería si yo tengo las clases empleado, empleado administrativo, alumno, profesor, ¿sí? Todos ellos tienen un apellido y nombre y un DNI, ¿sí? Entonces esos dos atributos los subo a nivel de una clase que se llame persona. La clase persona es una generalización de las clases empleado administrativo, alumno, profesor, o sea, todos ellos son personas. Al ser persona tiene apellido y nombre, DNI. Y así puedo seguir con otro atributo de la persona. Si yo agrego otro atributo a figura geométrica, automáticamente el triángulo pasa a heredar ese atributo. ¿Sí? Y todas las otras, vamos a suponer que tenemos otras clases, hijas de figura geométrica, al agregar un atributo, todas ellas heredan ese atributo. ¿Sí? De esa manera, yo tengo un poder muy grande de programación, ¿sí? Porque generalizo y concentro gran parte de la codificación en la clase madre, ¿sí? Ahora, si nos vamos de rosca, porque a veces los programadores no queremos ir de rosca, y empezamos a hacer clases que le llaman clases nivel Dios, le llaman. Como que esa clase abarca todo y ahí hago todo. Al final termino haciendo un código monolítico en una clase que hace de todo. O no, no es la idea. La generalización, la idea es que generalice sobre una temática, en este caso sobre figuras geométricas. No que haya una clase que diga clase Cuadrado. clase sirve para todo, y ahí hago figura geométrica, hago ¿qué? Claro. No, figura geométrica para la figura geométrica, ¿sí? Bueno, ¿en qué llegaron? Ángulo. Lo que pasa es que un triángulo tiene tres ángulos. Entonces No tiene pongo ángulo un 1, ángulo 2, ángulo 3. ¿Entiendes? Lo que sí sabemos que un triángulo, si tiene un triángulo que es recto, aunque esté así, imagínense que esté así, un triángulo de 90 grados. O sea, rectángulo dice porque esto forma este lo puedo girar y lo veo así. Uno en 90 grados se dice que un triángulo es rectángulo. ¿Sí? Ahora no puedo tener dos de ángulo recto porque pasa esto. Ángulo recto y ángulo recto. ¿No? Estas dos no se unen, no forman un triángulo. ¿Sí? O sea que si ustedes querían saber si había un triángulo rectángulo, si vos tenés ángulo, ángulo 1, 2, 3, ya con uno que sea 90 ya sabés que es un rectángulo. ¿Se entiende? No pueden haber dos rectángulos. Acá está la comprobación. O sea, estos dos se tienen que unir para hacer triángulo. Y otra cosa, que la suma de los tres ángulos da 180 en un triángulo rectángulo, ¿no? En todo, ¿no? 180. Y se La suma de los tres da 180. Busquen por eso, hay que buscar y hay que... Nosotros como analistas programadores, porque ustedes en tercero van a tener el título de analista, ¿sí? Tienen que analizar las cosas. Si no sabemos el triángulo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar información. Investigar. Si tiene que sumarse a la clase un profesor de matemática, de geometría o geometría analítica o lo que sea, lo sumamos. Lo que no podemos es quedarnos en la ignorancia y desde la ignorancia intentar hacer un software. Es una combinación letal eso. Desde la ignorancia hacer un software, imagínate lo que podemos hacer.
Es como que la abuela cuando el gato le enrollaba toda la lana, intenta hacer un pullover. No, le sale cualquier cosa. En vez de 2 mangas, le sale 5. Una duda nomás. ¿Cuáles son los elementos del triángulo? ¿Qué otro elemento? ¿Qué otro elemento? ¿Qué más? Área. Perímetro. Área. Todos los triángulos tienen área. Sí. Perímetro también. Bien. Claro, sí. El área ya involucra cada uno de los lados, ¿cierto? ¿Te parece? ¿Cómo bien? El área ya involucra cada uno de los lados. ¿El área? No, ese es el perímetro. Ah, bueno, perímetro. Igual sabiendo el perímetro, yo no sé cuánto vale cada lado. Bueno, dale, sigamos con las propiedades. Levante la mano y diga con seguridad, profe. Lado A, lado B, lado C. Ahí está. A mí me gusta amarilla, porque amarilla va al frente. No es lo mismo que pongamos base, altura y... Son 3 lados, está bien, lado A, lado B, lado C. No, lo veo, ¿sabes por qué? Porque para esto y para esto funciona la A, la B, la C. De esta forma, ¿cuál es la base? No sé, porque no hay base. Pero es un triángulo y tiene un lado A, un lado B y un lado C. En esta sí, sí, esta es la base. Pero es el mismo triángulo a la vuelta. Si vos tenés que usar para un juego electrónico, los triángulos van a estar moviéndose. No va a tener base. Área y perímetro. Pero eso te hereda allá arriba. Área ya hereda acá. Perímetro también. Lados. Acá sería la cantidad de lados. Pero acá está bien. O sea, estas, por ejemplo, son propiedades o atributos. Son atributos que son específicos de la clase triángulo. ¿Ok? Estos atributos no nos sirven para la clase cuadrado. ¿Está bien? Por eso no están acá. Guarda tu celular y guarda tu proyecto. Otro atributo no puede ser el resultado también de esa clase Ese es el pregunta ese. para almacenar el suma en todo caso del perímetro que quieres sacar. Pero si arriba ya tenés la prima. Profe, lo mismo con los ángulos y el triángulo siempre. ¿Sí? ¿Sí? Ángulo A, B, C. Tipo de triángulo, así. Pegale, Mauricio. ¿Qué agrego? No, vamos a empezar a hablar más técnicamente. No podemos decir que agregó los ángulos, no, ángulo A, ángulo B, ángulo C. No puedo decir, ¿sí? Cuestiones muy, por ejemplo, no lo tomen a mal, pero por ejemplo si te digo, colocar características,
¿Qué es característica? Es algo que no es atómico, ¿entienden? Característica es algo muy amplio. ¿Sí? En todo caso, eso podría ser una clase característica, pero ¿qué es característica? ¿Sí? Ya ustedes como programadores, y en este caso que están en el rol de analistas, tendrían que identificar un atributo atómico. Atómico significa que sea algo reducido, no algo amplio que contenga varios datos. ¿Sí? O por ejemplo, Enzo recién dijo resultado. ¿Sí? Pero no nos dice, no nos significa nada. ¿Resultado de qué? ¿Sí? Entonces los atributos tienen que ser significativos, o sea, tienen que significarnos algo. Si es el resultado de una fórmula, yo tengo que colocar el área, por ejemplo, sí, es significativo. Por ahí el resultado del cálculo del área, lo que queremos poner, pero entonces ponemos área como resultado. Clasificación puede ser, profe. ¿Cómo? Clasificación. Lo mismo. ¿Qué es clasificación? El triángulo. Yo puedo entender de si Argentina clasifica o no, si estamos cerca de la clasificación, ¿entiendes? Clasificación y triángulo. Y eso decide de acuerdo a los ángulos. Bien, vos te referías al tipo de triángulo. Bueno, ahí ustedes fíjense, puede ser una propiedad tipo de triángulo, llamámoslo tipo, ¿no es cierto? Y tipo de triángulo puede ser una propiedad que sea privada, que no sea accesible, que nadie la pueda colocar, sino que tengamos un método que actualice vieron que en ejecución nosotros vamos a necesitar si es isósceles, si es calieno, si es equilátero. Eso, por ejemplo, con los lados. ¿Sí? Con los ángulos. Con los lados, ¿no? No, eso con los lados. Son distintos. Con los lados. Si son tres lados iguales, yo digo que es un triángulo equilátero. ¿Sí? Si son diferentes, bueno, es más, yo con los lados puedo llegar a decir si es triángulo, ¿sí? Porque vos podés decir que este lado vale 100 metros, ponele. Fíjense que esta es una cuadra. Este tiene 10 centímetros y este 1 metro. Pues si tiene 3 lados, y empezamos a calcular perímetro, empezamos a hacer toda la locura, y vos ves que estos no se van a unir nunca. ¿Entienden? Entonces, primero tendríamos que, si es triángulo, entonces nosotros tendríamos que tener, ¿qué tendríamos que tener? Métodos. Métodos. Creo que son, dice operaciones, ¿qué dice acá? Operaciones. Ahí, dale. Le llamo operaciones. O sea, nosotros implementados tenemos métodos que son funciones, procedimientos. Podemos poner mientras tanto es triángulo. Nosotros lo vamos a utilizar como, me imagino que luego le enviaremos el parámetro de los valores de los lados, y de esa manera nosotros en este método podríamos verificar si es triángulo o no. ¿Sí? Los ángulos, los lados, el área ya está acá, el perímetro ya está acá, la cantidad de lados va a ser 3. Y lo otro que decía en la cocina era calcular el método, calcular el área. Bien, ¿vale? ¿Dónde pongo el cálculo del área? Ahí en los métodos. Pero en la clase. Claro, Martín, estoy preguntando si en la clase madre o acá. Ah, allá arriba. Ahí está la discusión, ahí está la discusión. Ahí está, llegamos al... Allá arriba tiene que, si eso hereda.
Porque cada figura, digamos, tiene su método. Pero todos tienen un área. Claro, tiene su área. Digamos, el método para buscar el área. La forma. ¿Eh? Hubo un método de triángulo. Ofla, ¿dónde lo pondría? Calcular área. ¿A qué ventaja yo tendría colocando en la clase triángulo un método o una operación específica de cálculo de área de triángulo? O generalizo todo y pongo un método madre, ¿no es cierto? Que le tire lo que le tire, me devuelve el área. Le tiro un cuadrado, le tiro un rombo, le tiro lo que sea, me devuelve el área. No, iría abajo. Ventaja no se van a arriba abajo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de colocar abajo o arriba? Porque en base a eso recién decimos no poner arriba o no poner abajo. No porque... La ventaja sería porque si colocamos fuera geométrica, ese método lo utilizarían varios, o sea, no solamente en triángulo, para varias figuras distintas. Claro que si le pasa, no Si le ponemos un triángulo va a ser específico del triángulo y ¿Ventaja? y eso. Que no todas las figuras tienen un método. Si la cocina te pide. No todas las figuras tienen el mismo método. olvídense de la cocina. Que no todas las figuras tienen el mismo método para hacer. No todas las figuras tienen el mismo método. Claro. Esa es la desventaja de colocar La arriba. ventaja del triángulo. Muy bien, Leandro. Si yo coloco arriba, lo que dice Leandro es Pero yo puedo identificar. tengo que manejar la complejidad de estar trabajando con diferentes figuras. Entonces yo tendría que decidir el parámetro de qué figura es, ¿sí? Entonces ese triángulo también conviene poner allá arriba. Porque ahí me va a decir si es triángulo, envío los datos allá, si es cuadrado, envío los datos allá, sí. Pero hace para cada uno. No, que tipo Pero ¿Entienden? y no es mejor heredar ya de la clase madre, ya sabiendo ya que está seguro que es triángulo, heredar los datos y procesar y chao. ¿Cómo? Y sí, allá arriba que se haga un proceso que ya me diga qué figura es, si es triángulo de allá arriba, en la clase madre. Pero si da otra clase cuadrado, No, que si es cuadrado no la mando ahí. Para eso tener los métodos o hacer los procesos que te identifiquen ya si es cuadrado o triángulo. Sí, pero eso es lo que no se quiere. Hay cosas que vos generalizar. De las dos formas se puede hacer. Si calculás el área específicamente del triángulo, tenés menor complejidad algorítmica. Porque vos sabés que bases por altura sobre 2, recibís los datos que necesitas del triángulo y devolvés el área del triángulo. ¿Ok? Para este ejercicio, como dice el compañero, hay que ver, para este ejercicio hagamos el triángulo, listo, zafamos, listo. Ahora, si el ejercicio después se le ocurre a decir, bueno, ahora vamos a extendernos un cuadrado, un esto, en cada uno tengo que ir haciendo un método, calcular área. ¿Sí? Ahora calcular área, tampoco hay 1.000.000 de figuras geométricas, pero llega un momento en que eso se torna inmanejable. Y si yo quiero optimizar el cálculo del área, por alguna razón, vamos a suponer que salió otra función en el framework que optimiza todo, yo tengo que ir una por una en cada clase optimizando. Estoy haciendo el ejemplo teórico de que esto creció y es un hiper software matemático que, bueno, cuando llega ese extremo de crecimiento, ahí es donde decimos cómo nos pusimos en la clase madre nomás.
Entonces ahí teníamos el cálculo del área concentrado, y si ven ahí tiene toda la complejidad de que si es cuadrado, si es esto, si es lo otro, ¿eh? Pero vos sabés que el cálculo del área está en un solo lugar, ¿sí? Y si yo a Camila le digo, Camila, vos te especializás en cálculo de área de figuras geométricas, ¿eh? Y es Camila la que administra ese método. Y se hace especialista de eso y hace curso de eso, y ¿entienden? Y si viene más complejo, pero la ventaja que tenemos concentrado ahí es esa temática. La desventaja es la complejidad. ¿Eh? Ahora volvemos a hacerlo específico. La ventaja de hacerlo específico que ahora para nuestro ejercicio nos viene como anillo al dedo, porque solamente necesitamos triángulo y nadie habló de cuadrado. Ever no habló de cuadrado. Entonces lo hacemos acá, nos lavamos la mano, solucionado el tema. ¿Sí? La desventaja es cuando esto crezca. Ahora, no hay decisiones que uno diga, bueno, profe, ¿qué hacemos? Usted que es el profesor, o con Guillo, con él, ustedes seguramente tendrán la respuesta de qué es el bien y qué es el mal, qué está bien y qué está mal, ¿eh? ¿Quién es de River y quién es de Boca? ¿Quién es 1? ¿Quién es 0? No, estamos analizando, ¿no es cierto? Pros y contras, o sea, ventaja y desventaja. Chau. ¿Qué es lo que yo... ¿Ya es la hora? ¿Qué es lo que yo siempre propongo? Que la decisión que se tome sea consciente y fundada. O sea, uno tiene que fundamentar, decir, profe, nos jugamos a colocar acá o allá por esta razón, porque soy un haragán y no quiero hacer algo, porque este software nunca va a crecer, pero no me vengan con, no, le pusimos por qué, no sé, no, o sea, le analizamos, dijimos que vamos a poner acá, dijimos que vamos a poner allá, le buscamos por el que iba a ser mejor así o asado, ¿sí? Ahora, no se acepta, por ejemplo, profe, para este ejercicio es mal, le hacemos acá nomás. No, eso no tampoco. Porque si no, siempre hacemos software para zafar y no para crecer, para reutilizar. Después podemos tener, por eso, una vez que programamos, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que tener? Una vez que programamos el método calcular área, ¿sí? Esta clase se puede reutilizar en otros programas, ¿sí? ¿Entienden? En uno, por ejemplo, que sea de agricultura de precisión, y un dron saca la medida del campo, que no siempre es cuadrado, es así, es asado. Por ahí pasa un río así, por ahí el campo es así, es así el campo, ¿no es cierto? Así, y pasa el río por acá, este es el río, ¿sí? Entonces yo, ¿qué hacemos? Usted va a decir, bueno, vamos a definir que un cuadrado, un triángulo, ¿sí? Le hacemos un triángulo más chiquito y un triángulo más grande, le dividimos por 2 y el promedio es el área del campo, chao. Copiar y pegar el código acá, no. La idea es reutilizar, y en todo caso le decimos a Camila, que es la especialista teórica en este ejemplo, Camila, mira, se da esta situación y Camila, ¿qué hace? No te da problema. Acá nomás lo resuelve todo. Y eso inunda todo, no solo todo el software, todos los proyectos que están con eso. Entonces, si yo tengo una visión macro, y vale la pena la inversión de esta complejidad, vale la pena a largo plazo. Lo estoy invirtiendo a largo plazo. ¿Sí? Bueno, todo eso se analiza entonces en este momento. Y este es el momento donde, por eso digo, se analiza
Por eso acá donde ustedes tienen que empezar a ponerse el traje de analista, porque el analista te va a querer tirar el método, ¿no es cierto?, de cálculo de área para arriba. Y el programador, ¿qué te va a decir? Para abajo. Profe, si le hacemos ahí abajo, le hacemos el ejercicio del profe, aprobamos la materia, chao. ¿Entienden? Ese es el programador, el analista, y ahí empieza a competir. A veces internamente uno tiene el analista y el programador. Porque yo tranquilo, profe, le digo, háganlo acá por si va a ser escalable. Entonces, después yo me voy a mi casa si son ustedes los que tienen que entregar el. Y ustedes cuando se van a programar, el profe dijo que hay que poner. O sea, si yo me tengo que poner a programar, digo, lo hago acá nomás. ¿Entendés? ¿Entiendes cuál es la diferencia? Entonces, diseñar es una cosa, implementar, programar es otra. ¿Sí? Por eso les dejo a ustedes, lo bueno es que se plantean las dos cosas, se analizan y les dejo a ustedes que decidan. A mí mejor arriba. ¿Qué te querés hacer la lista? ¿Está bien? ¿Está bien? Podría poner arriba, pero hay que cambiar el nombre, no es, hay que ponerle cumple la condición de figura, no de triángulo. ¿Y lo mismo, no? El triángulo es una figura geométrica. No, pero para como analizar figuras geométricas, entonces, en todo caso, como dice, si agrega otra clase, que analice también esa clase, pasándole los parámetros que corresponden y analizando si cumple esa condición para que represente la figura geométrica. O sea, que represente otra cosa y si representa esto, uno está en la figura geométrica. Tiene que ser algo así como un tipo de. O sea, una operación, un método general. O sea, no queda bien ponerlo triángulo. No, ese era otro tema. Ese era otro tema. Estábamos hablando del cálculo del área. ¿Qué? ¿Tener una empresa? ¿Está vendiendo acciones? ¿Qué es tan importante para ti? Sería calcular área, sería acá. Y acá sería calcular área de triángulo. Esas son las dos opciones que tenemos. Ahora, yo para calcular el área de un triángulo, ¿qué necesito? Los lados. Verificar que es un triángulo. Verificar que es un triángulo. Sí, la pasamos esa. Para calcular el área de un triángulo, ¿qué necesito? Esa es la pregunta. Base y la altura. Y para calcular el área de un cuadrado que necesite, para calcular el área. Porque si nosotros lo colocamos acá, nos metemos en camisa de 11 varas. Vamos a suponer que Camila dice: sí, yo te hago, pero te cobro $10.000 por figura geométrica. Más o menos así es, porque todo esto termina en costo. ¿Por qué el costo? Porque le va a llevar más horas de programación, hay que pagar las horas de programación. $5 nomás. Bien, se le brilló el ojito, quiere calcular área entonces. Entonces, si yo tengo que hacer el análisis de calcular área, colocarlo acá, yo tengo que estar pensando en ¿sí? ¿Está bien? Y más. ¿Ok? Todas estas son figuras geométricas. ¿O no? Es más, yo creo que esto también es una figura geométrica, ¿o no? Sí. ¿Bien?
cuando ven eso, que dicen, borremos la clase madre, vayamos solo acá y volvamos a programación 2 y programamos todo así nomás, profe. Bueno, el objetivo de esta clase o de esta parte de la clase es justamente esto, agregarle análisis y buscar, ¿no es cierto?, esa parte de diseñar una solución orientada a objetos que sea eficaz, que haga lo que tiene que hacer y sea eficiente, que lo haga de la mejor manera y que tenga características de reutilización, de escalabilidad. Claro. Entonces, pero en este caso, si lo ponemos arriba, hacemos la parte del triángulo nada más, porque es lo que nos interesa, y dejamos abierto el código para el próximo. Perfecto. Espectacular lo que es Juan. Espectacular. Porque no vamos a esperar a que programemos todo para enviarle a él la solución. ¿Qué es lo que nos da la posibilidad de que si nosotros igual vamos a tener programa acá, para toda esta rama? Si nosotros programamos solamente para triángulo, acá arriba, pero dejamos medianamente la estructura para que si se expande la problemática a cuadrado, no se resienta tanto el método, con 2 o 3 parámetros, con un poco de línea de código ya se adapta. ¿Está bien? Así es como se piensa. Y ahí es donde me parece que eso es lo que, al menos a mí, me convence de hacerlo acá arriba. Porque lo mismo este código fuente lo tendría que hacer acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, no entiendan de que esto es como algo que le transfiere. En la implementación van a ver que triángulo, van a ver que si heredan, van a ver que va a tener estos atributos y estos atributos. Va a tener estos métodos y estos métodos. O sea, cuando yo estoy en triángulo voy a ver que tengo todo eso, como si fuese todo de triángulo. ¿Entienden? O sea que en un momento determinado triángulo va a tener acá, no acá, sino en el código fuente. Si yo lo freno voy a ver que va a tener un atributo, cantidad de lados, y va a decir 3. Si ustedes le asignaron 3, ¿no es cierto? ¿Está? Y a la vez puede estar ejecutándose, a la vez puede haber otro objeto de la clase cuadrado, que hereda también de figuras geométricas. ¿Entienden? Eso no quiere decir que el triángulo en un momento determinado use exclusivamente la clase figura geométrica. ¿Sí? Como es acá en el mundo real. O sea, por ejemplo, la clase mobiliario de oficina está haciendo en este momento generalizada, o sea, esa clase de generalización de que en este lugar, mobiliario de oficina, ¿cuáles serían sus clases hijas? Mesa, silla. Bien. No sé si computadora. Mobiliario de oficina. Nos tenemos en mesa y silla, ¿no es cierto? Escritorio puede ser una. ¿Se va entendiendo un poco esto? ¿Cómo se acomoda? Fíjate, exportarlo a C#, a ver cómo sale.
Y abrilo con .net. Ahí. No, seleccionar en la abajo. Antes que haga eso, mirá. Acá tienen todo el menú de propiedades, métodos, ¿sí? César, vieron que puedes seleccionar hasta por ahí una sola clase, a ver qué. Por ahí andá y abrilo con .net. Trate vos. Los programadores te quieren matar. Bueno, a ver. Public class. Esto es C# public class triángulo. ¿Qué dice? Figura geométrica. Ah, sí, mirá, te puso la herencia. Esto es herencia. ¿Sí? ¿Este qué es? La clase triángulo. La clase hija vendría a ser. ¿En lo que podés maximizar? Sí, lo que yo no veo acá, fíjense, son los atributos. O sea, Capaz cuando hay que seleccionar de todos las opciones que para acechar. Porque él seleccionó uno no aparece. Y puso play. bueno, fíjense, ojalá que te genere todo. Pero básicamente te generó un esqueletito ahí medio flaco. Y ese public abajo el método. El método que puso él. ¿Este? ¿Triángulo le llamas a tu método? ¿O Sí. es triángulo? No, Anda. es triángulo. No, mira. ¿Por qué te lo das? Y porque voy a. Es triángulo. No, no te puso el método. Voy a grabar por la duda. De nuevo. La Probablemente. clase hija nomás. ¿Qué pusiste? ¿General? Y voy a grabar, no. Bueno, había grabado. Por las dudas. Así que no. Él está abriendo este es C#, pero si ¿Abro el otro? si luego abrí el otro. Por eso me parecía raro que no vea el otro. Esta es la clase figura geométrica que está pública. ¿Y qué me puso? Perímetro, área, lados, son los atributos. Vieron todo lo que vimos ayer, todo esto después ustedes lo pueden empezar a retocar. ¿Cuál es privado, los métodos get y set, si es que no lo colocan. Esto es C#, ¿no? Ayer estábamos Con Visual. Visual. Pero entonces te dirán, profe, ¿por qué nos confunde y no nos muestra C#? Porque yo quiero que ustedes sean programadores. Un programador no puede estar ahogándose porque está en C#, porque está en Java. O sea, yo no conozco las particularidades de C#, pero dame plata y te conozco en un rato. Y así lo hacen todos los programadores. Lo que sí vos tenés que tener es la estructura, el paradigma. El paradigma es lo que tenés que tener. Funciona igual en todos los lenguajes.
Claro, el paradigma es como la estructura de una casa, ¿no es cierto? Acá están escondidas las vigas, la pared, todo eso está escondido. Eso es el paradigma. Ahora, lo que es el revoque fino, revoque grueso, revoque fino, si le ponen una capa de yeso, si le lijan, si le pintan un color o otro, todo eso es lenguaje de programación. ¿Sí? Obviamente que algunos lenguajes son más adaptados para una solución, para una problemática que otros, ¿no es cierto? Algunos son multiplataformas, otros no, todo eso sí. Pero si yo estoy haciendo una aplicación en Android, yo estoy usando clases, estoy usando programación de objetos. No puedo tardar mucho tiempo, no puedo decir, mirá que es $5.000. No, yo no sé Android, no sé. Pero ¿sabes programación en objetos? Sí, bueno, entonces en 15 días, no digo que seas experto en programación en Android, pero si vos sabes programación en objetos, en 15 días, estás empezando a fluir. ¿Ok? El mercado te pide eso. Porque hoy es eso, después va a salir otro lenguaje, ¿sí? Vos con el paradigma la vas piloteando. ¿Ok? Entonces, acostúmbrense, por ejemplo, si pueden ahora, Ever me dijo, antes que me olvide, podría decir a los chicos que tienen que llevar la solución con los 3 proyectos en formato zip para el jueves. Yo sé que algunos son inquietos, les gusta investigar. Si una de las soluciones la que les resultó más fácil, la pueden hacer en .NET, en Visual.net. Y si se sienten que pueden con el mundo, háganlo con C# también. La misma solución. Triángulo con .NET, triángulo con C#. ¿Sí? Van a ver cómo obviamente te hace de goma la cabeza, porque son 2 diferentes lenguajes. Igual son parecidos, ¿no? Son parecidos. Bueno, yo lo veo parecido, pero ¿qué hace? Te va liberando, o sea, ya no sos esclavo del lenguaje. Ya empezar educándote ya con que soy independiente del lenguaje. Entonces la próxima actividad ya le gané la mano al profe y le decía, ¿qué querés que te haga? ¿.NET o C# con los dos? Y no sé qué piensan ustedes, yo les hago una propuesta, después los tiempos, la capacidad de cada uno, la motivación les dirá. Pero yo les digo lo que creo que deberían hacer. Además, fíjense que falta muy poco acá. Martín, volvé al coso al estar. Esto hay que completar todo. Método. Y como les decía a la inversa, si vos estás codificando y agregaste una función o un procedimiento, venite acá y agregarlo. Está bien, en el diseño es imposible que vos visualices todo lo que... Hasta los métodos de acceso a la atributos no es necesario. No, porque esos son de implementación. Esto es más del diseño. Sí. Bueno, imagínate que acá tengo un get y set, no se entiende nada. ¿En la asistencia? Ya tomada. Dale.